deberes, sino son unas células o piramidales o cruciformes, y bueno, las otras capas, ¿no? Hay una granulosa y hay una capa de, por ejemplo, refuerzo que se llama la capa multiforme, que también está en el cerebro. En el cerebro puede haber hasta 3, ¿no? Dependiendo de la contexto. Antes de empezar, que ahora sí, oficialmente para todo el mundo, no solo para la sección de taller, que es el último día de clases, solo queda felicitarlos por estar hasta este momento. Uno se cansa de las orillas, uno dice, más con las cosas que pasan, y estar aquí, terminar las cosas, es algo que está bien. Y aparte que es un momento que para ustedes sí lo van a sentir, ¿no? En nuestro caso, ustedes se van de las aulas, nosotros nos quedamos haciendo esto, lo otro, o tenemos otros trabajos, y realmente no se siente mucho el hecho de que llegó el fin del año como lo van a sentir ustedes, ¿no? Que está bien, porque nosotros cuando hemos estudiado también, se la siente muy bien. Yo personalmente siempre he tenido que venir a la UNED en febrero, pero no por los temas de estudio. Pero siempre he venido siquiera un par de veces a la semana, y el ambiente es otro, y la gente con que te encuentras es otro, y se vive también bonito la universidad en las vacaciones, pero no estudiando. La idea es que los cursos, el tema académico debería terminar aquí, ¿no? Probablemente para muchos de ustedes, porque están acá, sea cierto y eso está bien, ¿no? Pero la formación no. Es decir, ustedes quieren ser médicos, ¿no? Entonces, no sé si ya han leído en algún momento el sílabus, o han leído cuando querían ser médicos la página de la carta y tienen unas cosas que se llaman competencias, ¿no? En esas competencias no dice solo tengo que saber neuroanatomía, tengo que saber sistemas, tengo que saber fisiología, ¿no? Sino que hay cosas como, por ejemplo, ¿no? Ser líder en la comunidad, ser empático, y esas cosas también son ser médico, ¿ok? Hay gente que lo tiene más fácil y están los anestesiólogos. ¿Okay? Yo conozco muchos amigos, no voy a generalizar, pero muchos amigos, ¿no? Que tengo, que he tenido, que son anestesiólogos, me dijeron en su momento, yo voy a estudiar anestesia porque la verdad, yo no quiero hablar con el paciente. Si me dice algo, lo duermo y ya está. Entonces, no todos vamos a tener esta habilidad de ser sociales, empáticos, querer hablar. Ojo que estas habilidades no son porque yo soy así, ¿ya? El hecho de poder interactuar con un paciente de buena manera, hasta de manera cordial dentro de lo que cabe, se puede aprender. Pero nos tenemos que tener a cierta forma, porque simplemente es lo que nosotros queremos, ¿no? Como les voy a repetir ya no en tono de broma, sino como una cuestión práctica. Si yo quiero ser anestesiólogo, sí, no voy a hablar con el paciente. Si yo quiero ser patólogo, no le voy a hablar a la lámina, ¿no? Pero en todo lo demás sí. Y el hecho de que el paciente tenga cierta confianza, que tiene que ver con muchas cosas, empezando por que me perciba como una persona que no lo voy a juzgar, eso es importante. O sea, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Que esto es así, que esto es así, pero que alguien me perciba como que no lo voy a juzgar es importante para poder abrirse más, ¿no? Y hay cosas que seguro les va a pasar a internos. Por ejemplo, a mí me pasó que a todas luces era un aborto, pero yo no quería decir que tenía complicaciones. Y a todas luces era un aborto, incluso había pues un psicótico y todo lo demás. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Es simplemente una falta de confort, ¿no? De que no le quería decir al ginecólogo esas cosas porque no había la confianza. Y ustedes sí necesitan ganarse la confianza del paciente para esos aspectos. Eso es formación. Y tal vez nosotros nos quedemos cortos, porque técnicamente la universidad no es para eso. Entonces, el mensaje final es este. Terminamos las cosas aquí, y muy bien que hayan terminado, pero su formación continúa. Y en su Navidad va a continuar, y en sus vacaciones va a continuar, y recuerden lo que quieren ser, ¿no? Lean sobre eso. Hay muchos libros bonitos, interesantes sobre temas médicos que no están relacionados con que este es el mente o este es el cólice. Está, por ejemplo, un libro que se llama Medicina de los Horrores, que es sobre Joseph Lister. Lister fue pionero en el tema de la sepsis y la antisepsis, que antes la gente creía que la pus era beneficiosa para la curación de las heridas. Y a partir de Lister y ciertas observaciones que hace con un microscopio, él era cirujano, estudió para ser cirujano, pero
gustaba la microscopía. Entonces se dio cuenta, gracias a su papá también, su papá era microscopista, que efectivamente estaban involucrados los organismos en este tema, y sus intentos, bueno, él propuso algunas cosas como el gas carbónico, que está un poquito jalado los pelos, pero el lavado de manos sí ayudó muchísimo a mejorar estos temas de asepsia y antisepsia, ¿no? Estamos hablando de un tiempo en el cual la cirugía era simplemente yo tengo que cortarte la pierna en 5 segundos y soy buen cirujano, ¿no? No había anestesia, no había nada de eso. Y dentro de eso tampoco ni siquiera lavaban los utensilios. Es un libro interesante porque da una mirada de algo que nosotros por ejemplo, o sea, cuando ustedes están comentando todo lo que vienen lo van a dar por sentado, o sea, pero no, hay un aprendizaje para eso. Y no es un aprendizaje de larga data, estamos hablando de hace 100 años, 120 años, que recién la gente entiende este concepto de asepsia, antisepsia, ¿no? A partir también de Jon Snow, no el de Juego de Tronos, sino un epidemiologista, ¿no? Se entiende también el concepto de epidemiología del paciente cero, que hizo una epidemia de cólera que azotó Londres. Uno dirá, no, la persona ciudad, sí, pues, pero hace 200 años Lima era terrible, Londres era terrible, todas las capitales eran terribles, porque había tanta gente, no había baños, empezando, ¿no? Y había todo un tema con respecto a la higiene. Y esas cosas son buenas saber porque son parte de lo que nosotros, ¿cómo les puedo decir para terminar? De agarrarle cariño o gusto a eso, ¿no? Porque no solo yo sé, ¿no? Es yo soy. Si en algún momento, con madurez, ahorita no, yo puedo decir muchas cosas cuando yo soy joven, pero con madurez, digan, yo soy médico. Ojalá que sea con todo eso. Y aprovechen estos momentos en que no tienen la presión de estudiar, de adquirir conocimientos, para formarse como médicos. Eso sí depende mucho de ustedes. Ojalá, cuando están en el primer año, empiecen y sigan en ese camino. Siempre es bonito. Y eso pasa también por una cosa que sí les recomiendo, no pierdan el contacto entre ustedes. A veces termina el año y mi padre, ¿no? Tienen que estudiar todo, desaparece 3, 4 meses. No hagan eso. Traten de mantener el contacto porque va a tener la tarea de ser tu colega, ¿no? Y a veces vas a necesitar mucho de él. Lo que formen en estos años va a ser importante para el futuro. Tanto a nivel de sus colegas como que los docentes con los que han tenido más, digamos, afinidad. Sobre todo para la tesis, porque eso también es otro tema. Pero bueno, son partes de la carrera. Partes de la carrera también son eternas. Y justamente, a ver, ayúdenme a cerrar estas, por favor. Estas cortinas. Tratemos de hacerlo lo más. Hasta este momento hemos revisado que existe un sistema nervioso central, un sistema periférico, hemos revisado que dentro del sistema nervioso central hay estructuras que contienen núcleos, que obviamente son cuerpos neuronales para procesar tanto aferencias que les llegan como para emitir eferencias que son los impulsos que van a salir de los cuerpos hacia afuera, ¿no? Esos impulsos aferentes pueden llegar a células de relevo, pueden llegar a centros que sí procesan, ¿no? Tanto de forma consciente como inconsciente. Y igualmente las eferencias a veces pueden llegar a centros colaterales o a los centros efectores. Entonces recordemos siempre que eferencia es de afuera hacia adentro, ¿no? Y eferencia es de adentro hacia afuera. Los sistemas entonces los podríamos calificar como aferentes y eferentes. Sin embargo, muchos sistemas aferentes tienen porciones eferentes de control y viceversa, ¿no? Pero en su mayor parte, por ejemplo, ¿no? Si hay sistemas aferentes y eferentes, dado que el cerebro está arriba y la médula está abajo, podemos calificar estas vías también como ascendentes o descendentes, ¿no? Pero son calificaciones porque algunas fibras se van a escapar a eso, pero generalmente así se toman.
motores. ¿Ya? ¿Qué sentimos? Muy aparte de lo emocional. Sensaciones como el dolor, la temperatura, el tacto, la presión. Pero también tenemos los órganos de los sentidos, ¿no? La vista, el olfato. Y también tenemos la propiocepción, que es sentirnos, entre comillas, a nosotros mismos. Es decir, la posición que tenemos, el tono que tienen los músculos, cosa que muchas veces es inconsciente, ¿no? Pero hay una parte consciente. Entonces, tenemos una propiocepción, tenemos una exterocepción, que es justamente los sentidos con los que percibimos el ambiente que nos rodea. En cuanto a los sistemas sensitivos, más se refiere a la sensibilidad que podemos recoger de las terminaciones, es decir, dolor, temperatura, tacto, y la propiocepción, que también se recoge, pero a nivel de otros órganos, ¿no? Como los tendinosos de Golgi, como los musculares. ¿Okay? Para empezar, hay una diferencia, que vamos a ver después, entre las señales que van a venir de la sensibilidad profunda y de la sensibilidad que vamos a estudiar de las partes superficiales, ¿no? Pero también va a haber una diferencia en cuanto a el tipo de sensibilidad que nosotros estamos recogiendo. Por ejemplo, buena parte del dolor, de la temperatura, ¿no? Y de aspectos del tacto que son groseros, como por ejemplo la presión, ¿no? Van a ir por un llamado enlace espino-talámico. Otros aspectos como la vibración, la propiocepción que definimos, ¿no? Y el tacto fino, que es la capacidad, por ejemplo, de discernir entre dos puntos, que obviamente tenemos un tacto fino en, por ejemplo, el labio, la mano, va por otra vía, que es la vía del disco medial, ¿no? Que se le llama así en forma general, pero que es parte del fascículo gracilis, fascículo cuneiforme, ¿no? Entonces del cordón posterior hasta llegar a los núcleos en los cuales recién empieza el disco medial como tal, ¿no? Una estructura que se puede dar. ¿Qué diferencias tenemos aparte de eso, de las diferencias de la educación que vamos a ver? Porque al final todas estas vías van a terminar de forma contralateral, ¿no? ¿Y dónde terminan estas vías? Con los relevos que tienen, primero en el núcleo ventral lateral posterior del tálamo, y de ahí van a pasar a la corteza somatosensitiva primaria, ya a la circunvolución central. ¿Okay? La propiocepción también tiene unas vías accesorias, ¿no? Que generalmente están pasando más a nivel cerebeloso, lo cual es lógico porque hemos hablado que el cerebelo tiene que coordinar movimientos y coordina también el equilibrio. Entonces, para eso la propiocepción es importante. Entonces, vamos a hablar de las espinocerebelosas, que son tractos tanto dorsales como ventrales. Esto. Entonces, la cabeza también tiene estas vías obstétricas, nos hemos llegado hasta hablar de miembro superior con el fascículo uniforme, y más bien las fibras que vienen llevando la sensibilidad, la propiocepción, sobre todo la sensibilidad de la cara, van a llegar al núcleo talámico ventral posterior medial. ¿Okay? Entonces, tenemos que decir de acá. También el lazo espinotalámico entonces lleva estos receptores de dolor, la temperatura, la presión sostenida, que es un aspecto del tacto que es grosero. Por ejemplo, para el dolor, para la temperatura existen receptores desnudos, ¿no? Sin cápsula, a diferencia de los que vamos a ver para vibración, para el disco medial, ¿no? Que son, por ejemplo, los de Mesa, los de la China. Y estos receptores van a pasar a las conferencias hasta el ganglio espinal dorsal, donde estas neuronas van a enviar axones que se van a volver las raicillas, ¿no? Posteriores que ustedes han visto en la médula. Cada raicilla tiene un aspecto lateral y un aspecto medial. Entonces, en el aspecto lateral pasan las fibras que llevan el dolor y la temperatura, y en el medial el tacto suave y la presión. De esta forma van a pasar por el tracto Isauer hasta el asta posterior, y en verde estamos viendo una neurona de la sustancia gris.
¿Okay? Esta sustancia gris contiene interneuronas. Así que esas interneuronas, ¿no? Una vez que hacen sinapsis, van a emitir igualmente axones. Pero estos axones van a tener un componente ascendente. Después, estos axones generalmente van a hacer sinapsis con neuronas de un núcleo que se llama el núcleo propio, son las células cordonales. Y estas células cordonales, después de esta segunda sinapsis, van a emitir la decusación. ¿Por dónde va la decusación? Por la fisura blanca. Entonces va de forma contralateral, se pone en el cordón lateral y forma ahí el haz espinotalámico. Es decir, que esta vía se decusa cada vez que empieza una sinapsis de estas fibras ascendentes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la vía del disco medial se decusa diferente. Estas fibras van a ascender y a raíz, en el momento en que lleguen más o menos a la zona del bulbo, alrededor de la onda, van a ponerse más superficiales, como pueden ver, van a ir un poco más laterales. Pueden ir colaterales también a la formación reticular, tanto a nivel de oblonga, tanto a nivel de puente. Y después van a situarse en forma lateral al menisco medial, ¿no? Sería por aquí. Ya se han hecho más ventrales, incluso más laterales, y van a ser parte del menisco espinal, que no solo tiene estas fibras, sino también fibras, por ejemplo, espinocuadriculares, o sea, que van de la médula y van a quedar nada más en los núcleos cuadriculares. ¿Para qué? Para integrar aspectos relativos a la visión y el oído. ¿Y dónde van a terminar estas fibras? Van a terminar en el núcleo ventral posterior del tálamo, donde también va a terminar el menisco medial. ¿Ya? Pero en el aspecto lateral van a terminar estas dos vías, ¿no? Los axones del haz espinotalámico y los del menisco medial, y en la zona medial de este núcleo ventral posterior del tálamo van a terminar los axones trigémino-talámicos, ¿no? Que los núcleos sensitivos del trigémino van a ascender para hacer esta decusación, y después va a haber una proyección de fibras de sustancia blanca, algo que nos estaba hablando, que va a pasar hacia la corteza somatosensitiva primaria por el brazo posterior de la cápsula interna. Y listo, ya tenemos ahí la llegada de nuestra tanto poco discriminatorio, dolor, temperatura, la corteza somatosensitiva primaria y dolor. Algunos axones pueden culminar en otros núcleos, ¿no? Pero bueno, no es muy importante, núcleos intralaminar o posterior, en el medio de los ángulos. El haz espinotalámico también está llevando fibras de dolor. Sin embargo, las fibras de dolor pueden seguir otros caminos diferentes, ¿no? Entonces, estas fibras van a pasar por los haces, tanto por el haz espinotalámico como un haz conocido como el haz espinoreticular, que lo podemos ver. Entonces, cuando vienen, ¿no?, las aferencias de esta interneurona va a ser, en rojo estamos viendo el haz espinotalámico, ¿no?, que está llevando estas fibras del dolor, pero también puede hacer aferencia con otras neuronas que van a hacer un haz lateral o otro haz decusado, que van a llegar de igual forma a los núcleos, pero por a la zona intralaminar. Este haz espino-reticular obviamente está llegando más que todo estas fibras azules que pueden ver, que tanto pueden ser de forma como lateral como contralateral hacia la formación reticular, tanto a nivel del cuello como del cuello. Por eso se le llama espino reticular. Y hemos dicho en algún momento, cuando hablamos de la formación reticular, que es un conglomerado de núcleos que se encuentran en el tronco encefálico, que también controlaba aspectos relacionados al dolor, ¿no?, como también a la temperatura y otras funciones vitales primarias. Muy bien, básicamente entonces van a llegar de igual forma al tálamo y van a pasar a la corteza somatosensitiva primaria, lo cual es muy importante para la localización del dolor, porque el dolor en esencia es una sensación que nos permite la supervivencia, nos avisa que algo está mal, ¿no? Dice a nivel, por ejemplo, de que estoy caminando y piso algo para ver qué ha pasado, para retirar, ¿no?, la extremidad, o en el dolor visceral también nos está indicando que hay un problema
¿no?, que tal vez deberíamos prestarle atención. Así que es una sensación que necesitamos para la supervivencia. Pero ¿qué pasa cuando la supervivencia depende de ignorar el dolor? Pongamos un ejemplo, ¿no? Alguien te persigue y de todas maneras, ¿no?, cuando uno corre, utiliza oxígeno, ¿no? Si uno tiene buena condición física, va a hacer un montón de metabolismo aerobio y chévere, pues sus 36 ATP van a ayudar a la contracción y sigues corriendo. Pero ¿qué pasa cuando ya no puedes? Entonces se produce un metabolismo anaerobio. ¿Qué vas a producir al final? Lactato, ¿verdad? Este lactato se va a formar en forma de cristales, como casi todos los ácidos que están en gran concentración. Entonces te empieza a doler. Obviamente es un dolor leve, ¿no? Pero si alguien te está persiguiendo, tú vas a seguir corriendo. De igual forma, por ejemplo, y a un aspecto menos dramático, si tú estás en un partido, ¿no?, estás en un foul y te duele, pero tú sabes que tienes que seguir jugando, vas a parar y sigues jugando. Entonces, eso significa que de alguna forma, una vez que llegan los impulsos de la corteza, debe haber algunas eferencias de la corteza que lo que hacen es modular la sensación de dolor. Recuerden que a pesar de la modulación, igual se secreta la sustancia T, igual hay una reacción inflamatoria, pero si necesitamos seguir, entonces hay fibras descendentes como las córtico-espinales, ¿no?, que va a llegar a la asta dorsal, o fibras rafoespinales, habíamos hablado de la formación reticular. Entonces el núcleo macro del rafo, que está en la formación reticular, puede enviar fibras que también van a llegar hacia el asta dorsal, y también puede recibir también eferencias de la sustancia gris periacueductal, ¿no?, la cual tenemos aquí, que también recibe colaterales de sus sistemas. De esta forma, a ese nivel se modulan los impulsos, se inhiben impulsos, de modo que, o sea, como ven, hay interneuronas con las cuales estas vías van a hacer sinapsis que van a modular la respuesta del dolor, haciendo que sea menor y que te permita continuar con las actividades. Y esos ya son eferencias, ¿no?, una regulación eferente del sistema del dolor. De otra forma, podríamos también con la liberación de opiáceos, ¿no? Hay opiáceos endógenos como la encefalina, que tienen receptores de opiáceos que se producen a diferentes niveles del sistema nervioso, ¿no?, como igual en el hormona del RAF, la sustancia gris, o la sustancia periacueductal, o la sustancia gelatinosa. Estos opiáceos son importantes también para la modulación hacia abajo del dolor. Eso explica que los opiáceos sintéticos son tan efectivos, que lo son, y el hecho de que haya receptores, ¿no?, y la sensación que produce, explica también el hecho lamentable, pues, de que produzca los opiáceos sintéticos adicionales. Con todo esto también, a grandes rasgos, hace ver que podemos nosotros no solo ser adictos a sustancias exógenas, sino a sustancias endógenas. ¿Entienden? O sea, podríamos ser adictos o estar necesitando neurotransmisores o sustancias que se producen de forma natural, y eso muchas veces explica ciertas conductas que tienen las personas. La vía del disco medial, que es la que lleva el tacto fino, ¿no?, la distribución de los puntos, la propiocepción y la vibración. La propiocepción se lleva, que ahí dijimos, a través del órgano del Corti, ¿no?, incluso de Golgi, perdón, y los usos musculares. La vibración lleva los músculos de Pacini, y los de Meitner llevan el tacto. Entonces, de igual forma, ¿no?, todo lo que encontremos va a llegar al ganglio espinal dorsal, va a entrar por el tacto del Sauer, la sustancia gris, y van a haber fibras, sinapsis y otras fibras ascendentes. Estas fibras ascendentes van a llegar a hacer sinapsis ya a nivel de la medulla, ¿no? Entonces, estos se van a conocer justamente como los fascículos del cordón lateral. El fascículo gracilis, que va a venir desde la parte inferior, ya lo sabemos, y el fascículo cuneatus, que se va a agregar desde la parte torácica superior y cervical. Se va a llegar, va a llevar la información referente al miembro superior. Entonces, aquí tenemos núcleos gracilis, uniforme, y una vez que hacen sinapsis, los axones de esos núcleos sí van a hacer una decusación, ¿no? Se conocen como las fibras arqueadas, y hacen una decusación que es conocida como el disco medial, ¿no?, que en un inicio se queda lateral y después va a ir moviéndose un poco para terminar en el núcleo ventral posterior hacia la tálamo, y posteriormente igual a través de las radiaciones hacia el brazo posterior de la cápsula interna a la corteza. Entonces, eso es lo que hemos dicho, es la vía del tacto,
y la totalidad llega ahí. Cuando hablamos de propiocepción, entonces va a haber una parte de la propiocepción que va a llegar justamente a través de los fascículos que hemos mencionado de igual forma. ¿Okay? Como pueden ver, en rojo estamos viendo las fibras del fascículo grácil, que básicamente cuando entran van a ascender. Estamos viendo también las fibras del fascículo cuneiforme, y existe una vía accesoria, ¿no?, en la cual vamos a tener fibras dorsales lumbares que van a llegar a un núcleo que se conoce como la columna de Clark. ¿Okay? En la columna de Clark van a ascender estas fibras igualmente, pero estas fibras del núcleo de Clark, como pueden ver, se van a desviar un poco. ¿Por qué? Porque están yendo hacia el cerebelo. Entonces, estas fibras del fascículo grácil que están llegando a la columna de Clark y que van hacia el cerebelo se conocen como las espino cerebeloso dorsal. ¿Y por qué existen? Porque necesitamos una propiocepción, que obviamente es inconsciente, para poder evaluar junto con el vestíbulo cerebelo, con el nódulo flocular, los temas relacionados al equilibrio, ¿no? Entonces, esta es la propiocepción inconsciente de las espinos cerebeloso dorsal que podemos ver en esta zona, ¿no? Algunas fibras después van a pasar al núcleo Z, van a hacer la decusación otra vez y van a continuar al núcleo talámico ventral, central lateral posterior. Ahora, las fibras del fascículo cuneiforme van a llegar de igual forma, pero las fibras del fascículo cuneiforme también necesitan tener una propiocepción inconsciente, ¿no? Entonces, existe esa vía para el cerebelo, sí, se llama el haz cuneo cerebeloso. Y entonces tengo una propiocepción de los segmentos C1 a C7, y nos quedaría de L3 para abajo. Entonces, hay otra vía que hace eso, ¿no?, que es el haz espinocerebeloso ventral. Y entre el ventral, el dorsal, que ya conocemos, que recuerden bien porque se relaciona con la columna de Clark, y con los fascículos cuneocerebelosos, vamos a tener la propiocepción inconsciente a nivel del cerebelo. Y una cosa que tenemos que decir a ese nivel, para el haz espinocerebeloso dorsal no hay decusación. Es decir, que es homolateral, ¿no? En cambio, el ventral tiene doble decusación, cosa que al final igual termina en el cerebelo homolateral. Entonces, recuerden eso también, creo que sí lo dijimos la clase pasada, los aspectos, ¿no?, del cerebelo que controla nuestro cuerpo siempre son homolaterales. A diferencia de lo que conocemos del músculo sensitivo y del músculo motor, ¿no?, que es contralateral, esta propiocepción inconsciente sí es homolateral. Después existen estas neuronas que son espinobulbares. Cuando nosotros llegamos a la sustancia, cuando estas fibras llegan a la sustancia gris, como les dije, van a ser fibras ascendentes, fibras descendentes, ¿no? Ahora, estas fibras descendentes, cuando estamos hablando de las células coronales, o sea, de las espinotalámico, estas fibras descendentes no van a llegar hasta más de la metámera. Es decir, ¿cuál es el concepto de la metámera? Una región de la médula que está asociada a un cierto nervio espinal, ¿no? Entonces, hay fibras descendentes también, pero estas fibras descendentes no van a pasar de ahí. Estas fibras descendentes pueden hacer conexiones con las células coronales también. Solo que estas fibras descendentes podrían también hacer conexiones de frente con alguna mononeurona. Entonces haríamos ya un arco que podría ser en este caso polisináptico, ¿no?, está pasando una interneurona de pasadita, y sería para reflejos. Pero si le hacen la sinapsis con una neurona cordonal, ¿no?, de este núcleo propio, vamos a tener otra vía que serían de los haces espinobulbares. Es decir, que van a ir de la médula hacia el bulbo. Y van a ascender de todas maneras junto con el disco medial, y obviamente van a terminar en núcleos de la médula oblonga,
para promover sensibilidad profunda y dolor también. Solo esto para que recuerden que si nos complicamos tanto con tanta vía, o sea que tenemos que tener una neurona, después otra, bueno, sería muy fácil hacer una conexión de aquí para allá, tiene que tener un propósito. Entonces, el propósito no es mantener la señal. Por ejemplo, nosotros solemos hacer conversaciones Wi-Fi repetidores porque la señal se nos perdiendo, ¿no? No creo que lo hayan visto ustedes, pero antes de la fibra óptica, pues había cable coaxial que llevaba el cable, la señal de los canales por cable, y de acuerdo a la longitud se iba perdiendo señal, o sea, ahí es que se pierde señal, ¿no? Pero esta señal no se pierde. Lo que se busca con tantos núcleos es modular la señal, muchas veces potenciarla o discriminarla. ¿Por qué? Porque como pueden ver, cuando hay una sensación, no se va a estimular solamente un receptor, sino varios, con diferentes intensidades de señal. Entonces, las inhibiciones que tenemos a nivel de estos núcleos, puede haber inhibición, ¿no? Lo distal, retrógrado, anterógrado, de repente, dependiendo de la sinapsis, va a hacer de que se potencie la discriminación de ese solo impulso que nos interesa. Del sistema visual, pues lo que tenemos que recordar simplemente es que el ojo funciona como una cámara, ¿no? Entonces, básicamente cuando nosotros vemos una imagen, en la retina, que es la parte de la cámara posterior, se va a formar de forma invertida. Es decir, lo de arriba, de abajo, lo de la izquierda, lo de la derecha. ¿Y por qué? Por la refracción de la luz que nos dan elementos de la cámara anterior, básicamente el cristalino, ¿no? El cristalino es un lente y adelante tenemos un diafragma que es el que controla la entrada, ¿no?, del estímulo de la luz, que vendría a ser el iris, ¿no? Muy bien, y en la parte posterior está la retina, que tiene células receptoras, los conos, los bastones y después células ganglionares que recogen esa sensibilidad, ¿no?, para la luz y para la resolución de la mirada, y la llevan por el nervio óptico. Y el nervio óptico dispone también de una decusación que la vamos a ver en un momento. ¿Qué más tengo que decir ahí? La parte central de la retina se conoce como la mácula, ¿no? La importancia de la mácula es que tiene la mayor resolución de toda la retina, ¿ya? No será muy sensible a la luz, no es sensible a la luz, pero contiene gran capacidad de resolución. Y eso es importante porque cuando los estímulos llegan a la corteza, se produce, ¿no?, una correlación punto por punto. Así tipo el músculo sensitivo, si se acuerdan, como por ejemplo para la cara, para los labios hay una gran zona. Igualmente para la mácula, por la resolución que tiene, va a haber una gran zona en la corteza visual, ¿ya?, que no se va a corresponder con el pequeño tamaño que tiene. Muy bien, entonces en base a esta decusación que ya conocen que se da a nivel del quiasma óptico, tendríamos que dividir el campo visual, tanto del ojo derecho como del izquierdo, en mitades, que podríamos decir derechas, ambas, pero también podríamos decir temporales, que serían hacia afuera, y nasales hacia adentro, ¿ya? Entonces, cuando yo me refiero, por ejemplo, a las mitades derechas, obviamente me estoy refiriendo a las dos correspondientes, pero si digo, por ejemplo, temporal, estoy hablando de la de afuera de la derecha y la de afuera de la izquierda, que sería esto. Cuando llega a raíz del quiasma óptico, al final, la cintilla óptica a ese nivel, ¿no?, que va a llegar hasta el cuerpo genicular lateral, va a llevar información de las retinas, en este caso, ¿no?, si es el cuerpo genicular lateral derecho, de las retinas derechas, es decir, de una temporal y de una nasal, ¿no?, acerca de la conjugación que había en el quiasma óptico. En esta zona, la parte superior de la retina va a aparecer en la parte superior, pero medial, interna, del cuerpo genicular lateral. La parte inferior va a aparecer en la parte superior y lateral. La parte superior de la mácula va a aparecer en la parte inferior y medial, y la parte inferior en la parte inferior y lateral, ¿ya? Y miren cómo ya la representación en el cuerpo genicular lateral es más grande que en la superficie de la mácula. Y de aquí van a pasar las radiaciones ópticas hacia la zona de la
corteza visual primaria que está adyacente al surco calcarino en la estría de Genari, área 17 de Brodmann, de la siguiente manera. En la parte posterior, eso es lo que yo quiero que recuerden, van a estar las zonas de la mácula, es el polo occidental, ¿ya? Y más anteriormente van a estar las zonas correspondientes a la retina. ¿Tiene esto importancia? Sí, tiene importancia porque muchas veces cuando la lesión está acá o en los tractos, se preserva la lesión de la retina, de la mácula, perdón, ¿no? Entonces tenemos un tipo de ceguera en la cual toda la mácula sí está preservada. Muy bien, hacer esto. Pero, ¿cómo va a llegar esto? Una vez que llegan al quiasma óptico, ya dije, la parte temporal continúa y se detiene la parte nasal, y eso también es importante, ¿verdad? No se va de frente, sino que hace una pequeña vuelta hacia adelante y continúa. Entonces, en ese momento ya todos estos axones, ya después post quiasma óptico, van a llegar al cuerpo geniculado lateral, ¿no? Tiene 6 capas y las fibras que se han decusado, o sea, las de la parte del otro ojo, la parte interna, la parte nasal, van a llegar a las zonas 1, 4 y 6. Las que se continúan en el mismo lado, 2, 3 y 5. Y ahí va a haber un tracto llamado el tracto genículo calcarino, que obviamente va a llegar al área de la corteza visual. Va a pasar por la cápsula interna, pero por la zona retrovesicular, subventricular, y va a llegar de diferentes maneras, por ese motivo, como pueden ver. Algunas de estas fibras, ¿no?, van a pasar por el asta temporal, ¿no?, por un asta llamado el asta de Meyer, y van a continuarse paralelamente, digamos, a raíz de toda el asta temporal del ventrículo lateral. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos que van a llegar y que la zona del polo occipital está relacionada con la mácula, ¿no? Ahora, hay axones del quiasma óptico, o del nervio óptico, mejor dicho, que no van a llegar al núcleo genicular, ¿no? Algunos, por ejemplo, van a llegar al área pretectal, que es un conjunto de núcleos que se encuentran por delante de la clavícula gemela. Y en esta zona, por ejemplo, vamos a tener el reflejo pupilar, porque van a llegar, por poner un ejemplo, al núcleo olivar pretectal, se van a relacionar con el núcleo accesorio del Westphal, y de ahí van a llevar fibras diferentes que van a llegar al ganglio ciliar. De esta forma, se está inervando de forma básicamente para tener este reflejo de acomodación de la pupila. Es el reflejo en el cual la pupila se dilata por la presencia de, o mejor dicho, se contrae y la pupila pues, es una cuestión por la presencia de la luz. Y algunos otros efectos llegan a los núcleos 3, 4 y 6 para hacer control tanto voluntario como involuntario de los movimientos de los ojos. A este respecto, no solo los movimientos oculares son importantes, sino también la acomodación de la mirada, que depende sí del movimiento de los ojos, o sea, de los músculos, pero también depende de la acomodación del cristalino y de la contracción del iris. Y con eso se produce la acomodación, que es básicamente acomodar estos elementos para que la imagen se forme en la retina. Porque si no, puede formarse adelante, atrás y puede formar. Ese es el principio por el cual, por ejemplo, si yo no reconozco quiénes son ustedes. ¿Por qué? Porque mis imágenes se están formando antes de la retina. Y con los lentes se produce un poco más de refracción y sí se forma en su lugar. Entonces, nosotros tratamos, mediante controlar la luz, mediante relajar el cristalino, agrubar o tensar más el cristalino, que esa refracción se produzca justamente en la zona de la retina. ¿Ya? Y ese es un movimiento que es esencialmente inconsciente. Aunque a veces hagamos esto, ¿no? Porque generalmente la corteza visual frontal, que es el área 8, no participa de esos movimientos, ¿no? Y está implicada en los movimientos conjugados de los ojos. Por último, algunos axones no pasan al núcleo geniculado lateral, sino van hacia el hipotálamo por sobre el quiasma óptico y constituyen el núcleo superquiasmático, ¿no?, que ya hemos comentado, que regula aspectos del sueño y de la visión. Para culminar esto del visual, si la lesión es en el nervio, obviamente la ceguera va a ser en el ojo del lado, ¿no? Si la lesión aparece acá, esto es importante,
en el quiasma, en el centro del quiasma, va a haber ceguera de los lados externos, ¿no? Que se conoce como hemianopsia bitemporal. Es decir, que mi visión se va a hacer más estrecha. Y eso es lo que más comúnmente puede ocurrir. ¿Por qué? Porque justamente este quiasma se relaciona con la hipófisis, ¿no? Y no es muy frecuente, pero es común encontrar tumores de hipófisis. Los tumores de hipófisis se dividen en microadenomas y macroadenomas. Se pueden dividir en los que funcionan, los que secretan hormonas y los que no. Cuando no secretan hormonas y son macroadenomas, van a crecer y van a presionar el quiasma, que al final van a dar una hemianopsia bitemporal, entre otras cosas, ¿no? Pero es una hemianopsia bitemporal que va a ser relativamente crónica, que va a empezar de a pocos. En algún momento sí la persona va a notar que lo que veía todo ya no ves, ¿no? Es como un tubito, un poco más. Si la lesión es en esta zona, ¿no? Por ejemplo, en el borde derecho del quiasma vamos a tener una hemianopsia pero nasal del ojo derecho. Si después del quiasma hay una lesión, vamos a encontrar la hemianopsia homónima. Es decir, que ya no es, por ejemplo, los aspectos temporales, sino los aspectos izquierdos. ¿Ya? Entonces, temporal de un lado y nasal del otro. Ya porque ha habido esta conjugación del quiasma. Y si la lesión sería en la corteza o en el tracto, generalmente lo que vamos a encontrar es igual la hemianopsia homónima, pero con preservación de la lesión de la mano. Esto, ¿cómo lo podemos definir? Muy aparte de lo que nos dirá el paciente, como un examen de campo visual, ¿no? En cuanto a la vía auditiva, recordar rápidamente que en el interior, ¿no?, del peñasco están los órganos de la audición como de equilibrio, ¿no? Y vienen por un solo nervio que es el vestíbulo coclear, pero que tiene un ganglio coclear, un ganglio vestibular aparte, ¿no? De igual forma, están ahí, hay un órgano para la audición, que es el órgano de corte, y hay un órgano para el equilibrio, o dos, o tres, si lo quieren poner así, que sería el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Pero podríamos definir que el utrículo y el sáculo serían el laberinto estático, porque esos aspectos son los que van a controlar, y los semicirculares el laberinto cinético. ¿Por qué? Porque van a controlar la posición con relación a los movimientos de acceso en la cabeza. Entonces, el órgano de corte tiene unas células externas, ligadas, unas células internas, y las internas se relacionan con fibras que después las neuronas de ahí van a ser sinapsis en el órgano, en el ganglio coclear. Y del ganglio coclear van a llegar entre el pedúnculo cerebroso medio y el inferior, ¿no?, hacia el puente, y van a llegar a los núcleos cocleares, ¿no? Los núcleos cocleares que son dorsales y ventrales, no recuerdo, ¿sí? Entonces, las fibras del núcleo coclear ventral, que lo podríamos ver aquí, acá está el dorsal, acá está el dorsal, acá está el ventral. Las fibras del núcleo ventral, algunas van a pasar al núcleo olivar superior, parte del complejo de forma homolateral, y otras van a hacer una deposición para el núcleo olivar contralateral, ¿no? Cuando pasan al puente, básicamente van a formar el cuerpo trapezoide y van a llegar hasta el núcleo, y van a continuar como el menisco lateral, más bien hasta el núcleo folicular inferior, hasta los folículos, y estas fibras van a llegar hacia el tálamo después, ¿no? ¿Pero a qué parte? Al núcleo geniculado medial. ¿Ok? Esas serían las del núcleo coclear ventral. Las del dorsal, como pueden ver, todas van a pasar contralateralmente. Entonces hay un componente homolateral y un componente contralateral. Ambos van a llegar a sus respectivos núcleos colículos inferiores, van a llegar después al cuerpo geniculado medial, y de ahí las radiaciones auditivas van a llegar a el techo del lóbulo de la circunvolución temporal superior. ¿Ok? Es decir, que ¿esto qué es? ¿Qué es el lóbulo temporal? ¿Qué es esto? ¿Fisura? Sí. Entonces, ¿esto cómo se llama? Ahí. Perfecto, con eso ya vemos. Y en esta zona vamos a encontrar algunos surcos transversales, unas circunvoluciones alrededor, ¿no? Estas son las circunvoluciones de Hessel. Y serían el área 41 y 42 de Broca. Y esa es la zona auditiva.
Ahora, posteriormente está el área de asociación de esta zona auditiva, y en el hemisferio izquierdo, o en el hemisferio dominante para el lenguaje, que generalmente es el izquierdo, encontraremos ahí el área de Wernicke. En cuanto a la vía eferente, porque también, así como se modula el dolor, los estímulos sonoros se pueden modular. Es decir, que yo puedo negar en mi conciencia, o puedo tratar de no hacerle caso a los estímulos auditivos, lo cual es totalmente cierto, porque ahorita estamos expuestos a muchos estímulos y solo nos interesan unos pocos, ¿no? De repente lo que dice el profesor, de repente lo que dice mi amigo, si me está contando un chiste bien interesante, ya no le doy caso al profesor y solo estoy haciendo caso a mi amigo. Pero tengan en cuenta de que los estímulos siguen ahí. Entonces se está modulando el sistema auditivo de forma que el sistema nervioso central elige a qué tonos, a qué ruidos prestar atención, ¿no? Entonces hay varias fibras como las corticogeniculadas que van a regresar al corpo geniculado medial, corticocoliculares, el cortico inferior, colículos olivarios, o también incluso colículos cocleonucleares, que al final van a llegar al ganglio coclear, y de ahí van a regresar a las neuronas que están en contacto con las células ciliadas internas, y lo que van a hacer es modular a ese nivel los estímulos auditivos, ¿no? De forma que podemos nosotros disminuir la sensibilidad a algunos estímulos auditivos, ¿no? De igual forma, hay algunos reflejos. Entonces, algunas fibras, por ejemplo, pasarían al núcleo superior y van a tanto influir en el movimiento conjugado de los ojos como en la musculatura cervical, ¿no? Y también, obviamente, para influir en los ojos a los núcleos del tercero, cuarto, sexto par, ¿no? De esa forma, hay un reflejo por el cual nosotros, ante un ruido fuerte, un ruido que nos interese, que nos toma desprevenidos, vamos a voltear. De igual forma también, ante mucho ruido, ¿no? Ante elementos o estímulos muy fuertes, hay fibras que van a llegar a los núcleos del trigémino del facial para tensar, ¿no? Al tímpano, el estribo, para que de esa forma estas estructuras no vibren tanto y no se lleguen a dañar, ¿no? Ante ruidos muy fuertes o estímulos muy fuertes. En la vía vestibular ya comentamos que están el laberinto estático y el laberinto cinético, ¿no? Círculos, árculos y los conductos semicirculares, y las aferencias que se recogen de esa zona van a llegar al ganglio vestibular, ¿no? El ganglio vestibular va a emitir el componente vestibular del octavo par, que va a pasar hacia puente a nivel de los vehículos cerebelosos, medios, inferiores, igual va a llegar a 4 núcleos vestibulares, ¿no? El lateral, el medial, el anterior y el superior. Entonces, los 3 núcleos menos el lateral, que es el núcleo de Dieters, van a ir hacia las células de Purkinje, ¿no? El núcleo cerebeloso, y van a ir algunas hacia de frente a la corteza de Purkinje y las más, y algunas hacia el fastigio, y de la célula de Purkinje, de la capa de Purkinje, van a ir de nuevo al fastigio, ¿no? Y van a enviar otra vez eferencias que van a llegar otra vez al complejo vestibular, ¿no? Entonces, ese estímulo del sistema vestibular llega al cerebelo, es parte del sistema del arquicerebelo o el vestíbulo cerebelo, y ejerce a través de su eferencia a nivel del complejo núcleo vestibular. Ahora, de ese lugar puede también salir, o pueden salir algunas eferencias, ¿no? La primera que tenemos que comentar es la del núcleo vestibular lateral, que no ha hecho este camino que acabamos de decir, ¿no? El núcleo de Dieters va a hacer un tracto que va a pasar por atrás de la oliva y va a entrar al cordón anterior de la neuroespinal, junto con el haz corticoespinal, que después se va a decusar, quedando nomás en ese cordón, entonces el haz vestibuloespinal y el haz corticoespinal anterior, ¿no? Entonces no se va a decusar más bien, porque es otro tipo de vía, va a llegar hasta el haz anterior a todas alturas para
influenciar a las motoneuronas, ¿no? Y este se conoce como el tracto vestíbulo-espinal, ¿no? Es un tracto que lleva deferencia, pero dado que no está llegando a la corteza, obviamente es a nivel inconsciente, ¿no? Propio de los estímulos que han llegado al sistema vestibular para modularlos. Y el haz o el fascículo longitudinal medial, que ya lo conocen, ¿no? Que va a tener implicancia en los movimientos de los ojos y también en movimientos de la musculatura cervical. ¿Qué va a hacer el tracto vestíbulo espinal? Es hacer control sobre ciertos músculos y lo vamos a ver. ¿Ya? Ahora, los haces ascendentes del tracto longitudinal medial van a llegar a los núcleos 4, 3 y 6 que van a permitir el movimiento conjugado de los ojos, ¿no? Como dije hace un rato, aparte de el tema del movimiento de la musculatura, también permite el movimiento conjugado de los ojos para poder, por ejemplo, fijar la mirada. Ahora, ese es un reflejo, ¿no? Que nosotros lo hacemos de forma inconsciente. El hecho de mover la cabeza para un lado y seguir mirando hace que los ojos se muevan al lado contralateral, ¿no? Esto se conoce como reflejo óculo-vestibular. Ahora, por aquí está, pero para continuar esta idea, porque hemos hablado de la vestíbulo espinal. El haz vestíbulo espinal obviamente controla entonces, a través de este haz, algún tipo de contracción del sistema muscular. Entonces, cuando se ha seccionado, porque obviamente está modulado, dividido, cuando se secciona el tronco por encima de estos núcleos, se ha notado rigidez, ¿no? La llamada rigidez de celebración. ¿Por qué? Porque al parecer estos núcleos están implicados en el control del tono muscular de músculos, por ejemplo, a la espalda y demás, que nos permiten la posición íntegra. ¿Ok? Entonces, para mantenernos erguidos debe haber un tono relativamente importante de ciertos músculos, y eso es lo que hace el haz vestíbulo espinal. Por ende, su corte por encima va a provocar esta rigidez, pero si cortamos por abajo, ese haz o lo destruimos, ese cuerpo de líder, el núcleo dorsal lateral vestibular, lo que va a ocurrir es lo contrario, ¿no? Va a haber una flacidez. Muy bien, entonces este control que ejerce este núcleo dorsal lateral es básicamente, este núcleo de líder, es básicamente un control inconsciente, ¿no? Las fibras motoras, los sistemas motores, también son conscientes. En algún momento se comentó que el sistema consciente estaba en el haz piramidal, ¿no? Y existía un sistema extrapiramidal, el cual era inconsciente, el cual tiene varios componentes. Esa es una división clásica. ¿Ok? Entonces, esto ya lo hemos dicho, por lo tanto no creo que deberíamos decirlo, pero recuerden el concepto de la motoneurona superior o de la neurona superior y la neurona inferior, ¿no? Hay neuronas inferiores, estas motoneuronas que están en el asta anterior, y lo que hacen es provocar tono, ¿no? Y también están implicadas en los reflejos. Y las superiores provocan modulación o dan respuestas diferentes. Por ende, si mi neurona superior se destruye, las de abajo están liberadas y voy a tener toda esa gama de síntomas, ¿no? Como la rigidez espástica, no puedo tener, ¿no?, hipertonía, los reflejos que se aparecen floridos, hiperreflexia, el hecho de reflejos que generalmente están anulados, que hay un montón, ¿no? Pero los más conocidos son, por ejemplo, el de Babinski, y en la inferior simplemente todo se apaga. Entonces es flácido, no hay areflexia, etcétera, etcétera. Y eso incluye también, para que lo piensen cuando salga el examen, que muchas veces, y si no va a salir ahora en serio, de repente sale, y si no va a salir ahora en neurología, cuando lleguen de repente sale, porque es un concepto importante, ¿no? Recuerden que hay vías. Entonces, si yo me vuelvo el axón de la motoneurona superior, básicamente voy a tener una lesión de la motoneurona superior también. Es decir, yo no tengo que chacar la corteza, matar esa motoneurona ahí para tener esa lesión. El solo hecho de que tenga la lesión a nivel de, por ejemplo, C7, va a hacer que las neuronas que están por debajo ya estén liberadas.
¿Ok? Y para nosotros, por ejemplo, es importante porque para ubicar, creo que sí les dije, y si han visto cómo es la médula, entenderán que la médula es bien frágil, ¿no? Entonces, la isquemia de la médula y el edema de la médula puede producir ya parálisis. Y a veces, tanto en accidentes, ¿no?, en traumatismo, como oncológicamente, es bueno reconocer cuál ha sido la lesión. ¿Por qué? Porque yo no voy a decir alegremente, por ejemplo, de que esta parálisis que tengo del brazo es producto de una lesión de la médula. Muchas veces eso es como una radiculopatía. Y eso no requiere la atención que requeriría, por ejemplo, la lesión de la médula. Es un concepto importante. Ahora, este haz piramidal, que viene a ser, entre comillas, el consciente, inicia obviamente en la corteza primaria, el área 4 de Brodmann, ¿no? La circunvolución precentral. Eso también es importante que recuerden, ¿no? Áreas de Brodmann, sobre todo motoras, sensitivas, las de asociación, la auditiva, la visual, donde justo está abajo, ¿no?, con el músculo sensitivo también. Pero es necesario que recuerden esas cositas también. Entonces van a pasar por la cápsula interna, por el brazo posterior, junto con otras fibras que pueden salir hasta incluso de la corteza somatosensitiva primaria, aunque estas parecen no tener efecto. Sin embargo, también hay zonas del área suplementaria, del área 3 y también del área suplementaria que está a nivel del cinto, ¿no?, de la circunvolución del cinto. Todas pasan por el brazo posterior de la cápsula interna, van a pasar por el pie, ¿no?, por la base del pedúnculo cerebral, por delante de la sustancia negra. Van a pasar también por el puente disgregadas, porque la cantidad de fibras, ¿no?, pontocerebelosas es grande, y van a terminar en la médula oblonga, y van a terminar todas en el cordón anterior. Por ende, en ese momento el cordón anterior se llama el haz piramidal. Y más o menos en la base, pues obviamente también, como nosotros sabemos, va a haber algunas ramas colaterales. De estas vamos a hablar después, pero en total, cuando las fibras hacen de la corteza y llegan a núcleos, como por ejemplo el núcleo ambiguo, el núcleo del hipogloso, patas motoras, el núcleo motor del trigémino, no estamos hablando de fibras córtico-espinales, obviamente, sino de córtico-nucleares. Y pueden salir, ¿no?, y venir por el mismo haz y hacer su decusación en los núcleos correspondientes. Cuando no se decusan, continúan, como dije, y van a hacer esta pirámide que en la base de la médula oblonga va a tener un cruce, ¿no? La gran parte, 85% de estas fibras van a decusarse, van a ir al lado contralateral y se van a pasar al cordón lateral de lo que estaban en el ventral, ¿no? Se van a conocer como el haz córtico-espinal lateral. Y el 15% que hace se continúa monolateralmente como el haz córtico-espinal anterior. Ambas vías van a continuar hasta donde tengan que llegar en el asta anterior, y la mayor parte va a ser sinapsis con interneuronas. ¿Ya? Los dos haces, la mayor parte va a ser sinapsis con interneuronas, y unas pocas fibras hacen sinapsis directa con interneuronas. Cuando hacen sinapsis con interneuronas, creo que es mejor porque permiten influir, ¿no?, en varias neuronas motoras, tal vez a la vez. Las fibras homolaterales de ese córtico espinal anterior, una vez que llegan al momento donde tienen que hacer sinapsis, también se decusan. ¿Ya? Entonces, esa decusación es básicamente completa. Sin embargo, las fibras córtico-nucleares no se decusan. Aunque pueden ser también, pueden ir, en el momento de esa sinapsis, podrían ir, como ven, a los dos núcleos, ¿no?, contralateral también, pero no son exclusivamente contralaterales. Entonces, como casi todo lo que es menos esas fibras se decusan, entonces por eso tenemos la representación contralateral del músculo motor. Esta fibra que hemos comentado la tenemos aquí, ¿no?, en rojo. Existen otras fibras que no nacen de la corteza, como por ejemplo el haz retículo espinal. Este haz retículo espinal está naciendo de los cuerpos de la formación reticular, ¿no? Los tenemos ahí, si no recuerdo, en verde. Van a pasar primero por el
ventral, después al lateral y culminan homolateralmente y contralateralmente también. Los Wennerberg también terminan de misma forma en los dos lados, ¿no? En el asta anterior. Recuerden que el sistema de la formación reticular también regula aspectos relacionados con la posición. Los núcleos mencionados, que hemos dicho, reciben aferencias de varios sistemas porque muchas veces estos movimientos que tenemos son en respuesta a, ¿no? Entonces hay fibras, por ejemplo, del núcleo pedúnculo continuo, y estas, ¿no?, pueden constituir para estos sistemas una especie de regulación directa. Recuerden que el cuerpo estriado, ¿no?, tiene dos elementos básicos, el estriado y el pálido, que controlan tanto la inhibición para el reposo de los movimientos como la potenciación de los movimientos. Ahora, algunas fibras de este sistema, ¿no?, pueden tener relevos, pueden tener sinapsis, no solo en una neurona, sino a varios niveles. O incluso puede haber fibras que vayan de una motoneurona a otra en diferentes niveles. Esas son fibras propioespinales o espinoespinales. Esa información que se da en ese momento es importante para la integración. El otro vaso importante ya lo comentamos, ¿no? El núcleo vestibular lateral, ¿no?, que no está participando de la vía principal, digamos, del sistema vestibular, va a salir este haz, que es el vestíbulo espinal, que discurre de forma anterior, ahí está, y va a llegar igualmente a las motoneuronas del asta anterior de forma homolateral, ¿no? Generalmente a interneuronas y algunas pocas a neuronas motoras. Ya dijimos esto, por eso este núcleo o esta vía parece estar implicada en el mantenimiento de la posición directa. Y otras fibras eferentes también, que ya hemos comentado en algún momento, por ejemplo, como el haz o como el fascículo longitudinal medial, como el haz rubroespinal o el haz tectoespinal, ¿no? Ahora, fibras corticoespinales son fibras que están viviendo para fibras corticoespinales son fibras que están viniendo, corticonucleares para los núcleos, por ejemplo, el trigémino, el ambiguo, el tubuloso. ¿Qué sistemas controlan estas vías? Deben controlar los varios sistemas para que tengan una integración, como fibras corticopontinas, corticocerebelosas, las curiocerebelosas, que también dijimos, las espinocerebelosas, que proveen una retroalimentación para una mejor integración del sistema, ¿no? Incluso también el complejo nivel inferior, que está implicado en el vestíbulo cerebelo y la formación reticular. Y como comentamos, los ganglios basales, que vendrían a ser el cuerpo estriado, ¿no?, la sustancia negra, incluso el talámico también tiene un rol aquí. Para culminar esta parte, las vísceras están inervadas por dos sistemas, ¿no?, el simpático y el parasimpático. Entonces, tanto el sistema simpático como el parasimpático tienen una organización. A esto habría que agregar la organización que tiene el tubo digestivo, no las glándulas anexas, el tubo, que tiene una organización propia, porque existe un plexo llamado el plexo mientérico, ¿no?, un plexo que está entre las dos capas musculares de los órganos del tubo digestivo. ¿Qué capas son? La circular interna y la longitudinal externa. ¿Por qué tiene dos capas? Dios. Pero lo bueno es que estas dos capas nos permiten los movimientos peristálticos, ¿no? De esa forma, comemos nuestra comida, tomamos nuestra comida, pero generalmente con la comida, el movimiento peristáltico de diferentes tipos ayuda al avance. ¿Dónde se pierden estas capas? En un momento se pierde la longitudinal, ¿no? En un momento es ese. En el momento en que el intestino delgado se convierte en el colon, ¿no?, porque ahí aparecen las tenias. Bueno, es un tema anatómico, generalmente no tiene mucha preponderancia, pero eso es simplemente también por el hecho de que la función ya difiere, ¿no? Hasta el ilio, ¿no?, estábamos aquí absorbiendo, y en el ilio sobre todo estamos absorbiendo ciertas partes. Por eso es que ante una restricción del ilio nos cancelan porque tenemos la vitamina D, ¿no? Pero en el tema de colon es diferente. Una parte solo va a absorber agua y nada más.
Entonces, esto justifica que no haya capa longitudinal externa, aunque sí vuelve a aparecer cuando llegamos al recto, ¿no? Ahí se reconstituye la longitudinal externa. Bueno, entonces en medio de las dos existe este plexo mientérico. El plexo mientérico tiene varias conexiones, tiene neuronas, tiene interneuronas, de modo que es un plexo en sí, pero está subyugado, por así decirlo, a los deseos del simpático y el parasimpático, de todas cantidades. ¿Ya? Ahora, ya, eso está bien. Nosotros hemos llegado a ver, ¿no?, el sistema simpático, porque hemos hablado de las cadenas simpáticas que están, por ejemplo, ¿no?, en todas las visto, hemos visto los 3 o 2 ganglios cervicales, el ganglio estrellado, que son ganglios del sistema simpático. Ahora, los dos sistemas, tanto simpático como parasimpático, tienen dos neuronas, ¿no?, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Aunque se acepta que la neurona postganglionar es la neurona del ganglio. Por ejemplo, en el sistema simpático, cuando vemos estos ganglios, ahí está la neurona postganglionar. ¿Ya? Y en el parasimpático, ¿dónde está la neurona postganglionar? La neurona postganglionar está en el ganglio, solo que los ganglios se encuentran cerca a los órganos que inervan, ¿no? Si no, recorren, por ejemplo, al ganglio ciliar. Esa es la idea del sistema parasimpático. ¿Y la preganglionar dónde está? Si se acuerdan, cuando vimos médula, dijimos que hay hasta anterior, hasta posterior y en algunos casos hasta lateral. Entonces, hay una parte de hasta lateral que viene desde más o menos T1, L2, en donde están las células preganglionares, pero del sistema simpático. Y hay una hasta lateral entre S2, S3, S4, donde están las células preganglionares del sistema parasimpático. Pero aparte de eso, en los núcleos oculomotor, facial, 9 y 10, el vago, vamos a encontrar también células preganglionares parasimpáticas. ¿Por qué? Por el tipo de inervación que tiene. El vago es increíble porque llega, no es un vago para nada, porque está inervando prácticamente todas las vísceras del abdomen, ¿no?, y el corazón de pasa. Después, ¿qué más sería? Hemos dicho esto. Eso también. ¿Qué otras cosas inervan bien el parasimpático? La vejiga, los otros órganos pélvicos, como el último incluso, y el tejido eréctil. Además de todo, los órganos abdominales, ¿no?, el corazón, cual también es importante, glándulas salivales, el esfínter del iris, glándulas lacrimales. El sistema simpático contiene dos tipos de comunicación, ¿no?, los ramos comunicantes blancos y los grises. ¿Okay? Los ramos comunicantes blancos, ¿no?, van a ir al tronco simpático de las raíces anteriores, ¿no?, y alcanzan ganglios paravertebrales a través de ese tronco. Y los ramos comunicantes grises pues, van a conducir axones que van a pasar a los ganglios, a los nervios, espinales, ¿no? Y estos van a llevar axones del sistema simpático de estas neuronas. ¿Para qué? Para inervar vasos sanguíneos, para inervar folículos pilosos, para inervar glándulas sudoríparas. Y todo esto obviamente va a ser a nivel de la piel, ¿no? Ahora, los nervios cardíacos, eso también sería importante. En cuanto al corazón, la inervación simpática viene de los plexos cervicales, ¿no?, y la parasimpática viene del nervio. ¿Ah? Así es. Muy bien, entonces, en caso del mesentérico, por si acaso, o sea, los plexos que se hacen, porque hay plexos, ¿no? Estamos hablando del plexo cardíaco, por ejemplo, existe un plexo celíaco, un plexo aórtico, y el que sí hemos logrado ver, el plexo hipogástrico, ese sí lo hemos visto, ¿no? Estos ya tienen generalmente, hasta pueden tener una mixtura de fibras tanto simpáticas como parasimpáticas, ¿no? Y recuerden que los ganglios parasimpáticos se encontrarían por ahí, porque van a estar cerca de los órganos que van a inervar. Ahora, para terminar esa parte, la mayor parte de células preganglionares, por no decir todas, tanto del sistema simpático como del parasimpático,
tienen como neurotransmisor la acetilcolina, ¿ya? Son colinérgicas. Pero las postganglionares, las parasimpáticas son colinérgicas y las simpáticas son noradrenérgicas, son adrenérgicas, ¿no? Sin menospreciar que pueden haber otros receptores por ahí, otros neurotransmisores, ¿ok? ¿Qué más importante decir ahí? Eso, ¿no? Los cuerpos celulares para las fibras del dolor visceral, para la adherencia, se van a encontrar en los ganglios de las raíces posteriores, es decir, en la raíz intestinal posterior. Y estas acciones van a acompañar a las fibras preganglionares y postganglionares. Por ende, el dolor de una víscera se va a referir a los mismos segmentos espinales de acuerdo al ganglio donde haya estado. Y después va a pasar por el sistema espinotalámico. Eso significa que va a haber un dolor referido. ¿Qué significa eso? Que me va a doler en una zona en la que de repente no es el órgano, y esto es de acuerdo a la anatomía. Por ese motivo, nosotros como médicos vamos a tener muchos problemas si no recordamos eso. Recuerden que el dolor referido es un dolor mal localizado, es muy diferente al dolor localizado. Y el mejor ejemplo de este problema, porque es un problema para nosotros, el oncológico, es la apendicitis, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor de estas vísceras, ¿no? Cuando es referido, se va a referir a la zona periumbilical. Entonces, me puede doler el estómago porque he comido una cosa que me ha caído mal, el intestino, tengo gastroenteritis, me va a doler aquí. Tengo apendicitis, también me va a doler aquí. Y no podemos hacer. Y a veces ante el dolor decimos, no, estamos de guardia, son 2 de la mañana, que no fastidio, vale, ponemos inosina, le ponemos no sé, naco de camisol y se acabó el dolor, que se vaya a su casa. Y era apendicitis. Y no teníamos forma de saberlo, tal vez, ¿por qué? Porque era muy temprano el cuadro. Entonces esta persona, este paciente nos viene unas 8 o 9 horas después, y ahora sí, ¿por qué viene con McBurney? Viene porque se inflamó el apéndice y el apéndice empezó a tocar el peritoneo. Entonces el dolor se localizó. Y ahí viene con McBurney, pero también viene con apéndice supurado, de repente con pus, y ahora no solo es sacarlo, sino es hacer un lavado, y de repente hace bridas, adherencias, es todo un problema, ¿no? O de repente le dijiste que no, tome cada 8 horas esto, y lo toma rajatabla y no viene pues después de 8 horas, sino después de 5 días. Y hay algo peritonitis. Entonces hay que tener cuidado con el dolor referido, porque esto que les digo sí es parte de las cosas. Y si ya nos ocurre a nosotros, vaya que les ocurre a ustedes, si ya lo saben, ¿no? Ahora, ¿hay otras formas de ver la apendicitis? Claro que sí, ¿no? O sea, lo primero, no le demos todavía, si el dolor no es muy fuerte, no le des medicamentos, lo tienes un ratito en observación y te tienes a otras cosas que podría hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Sin muchos recursos, temperatura diferencial, ¿no? Hemograma, y eso nos puede ayudar. Si tienes más recursos, quieres gastar, ¿cómo es la tomografía? La tomografía es el gold estándar para ver apendicitis en imágenes. Si tienes ya eso voy el hecho de que sigan en contacto, fórmense, cultívense como colegas. Si tienes a alguien en quien confías ahí en radiología, le hagas una ecografía. Hay criterios bien definidos de apendicitis, y si los tienes, una apendicitis. Más la clínica, que se vaya a operar. Si no los tienes, pues ¿no? Entonces, los síntomas avisan. La fiebre, por ejemplo, avisa, ¿no? El dolor avisa de algo. No se acostumbren a cortar de raíz los síntomas, aunque para el paciente sea lo mejor, porque algo más debe haber debajo de los síntomas. Como acá, ¿no? Un dolor visceral se refiere a un lado y no sabemos exactamente qué es, aunque tenemos cierta idea, porque si yo tengo un dolor en esta zona, en la parte posterior de la espalda, ¿qué voy a pensar? Pancreatitis. Es el páncreas, claro, está muy bien. Pero, incluso los dolores del páncreas a veces no se refieren. Cuando hay un tumor en la cola del páncreas, por ejemplo, hasta que sea grande, no va a haber un dolor ni siquiera. Ese es uno de los principales problemas
yo diría con eso. Entonces, hay dolores referidos que nos hacen pensar ya en ciertos cuadros. Gracias. Adiós. Y ahí está el concepto del sistema parasimpático, ¿no? Donde están las células preganglionales en rojo, donde están las postganglionales en azul, y generalmente ya están en los diferentes cambios, el ganglio ciliar, el tengo palatino, el submandibular, etcétera, etcétera. Y el concepto del sistema simpático, lo tenemos ahí, en el cual sí tenemos una cadena, ¿no? Postganglionar, no en todos, y tenemos unas células preganglionares que están en el asta lateral, en el nivel que se ha comentado. Existen también algunos ganglios preaórticos, ¿no? Como el ganglio celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior, ¿no? Es un nivel abdominal. ¿Okay? Y tenemos 4 minutos. Rápidamente. Habíamos comentado que el tercer ventrículo se encuentra entre los dos tálamos, ¿no? Para esto, en la corteza, bueno, el cerebro, mejor dicho, tenemos la corteza, núcleos subcorticales y tenemos un montón de fibras, ¿no? Las fibras de sustancia blanca se pueden clasificar en 3, básicamente, ¿no? Fibras de proyección, de visurales y de asociación, ¿no? Las fibras de asociación son fibras que nos van a conectar dos partes del mismo lóbulo, que serían fibras cortas, o diferentes partes en un diferente lóbulo, que serían fibras largas, ¿no? Como por ejemplo los fascículos longitudinal superior, longitudinal inferior, occipital frontal inferior, superior, circuncinado, cíngulo también, y hay fibras de asociación cortas, ¿okay? Esto es importante. El cíngulo, que está una vez que retiremos la circunvolución del cíngulo, como haz de fibras, es un haz de fibras de asociación del sistema límbico. De igual forma lo es el fornix, que ya lo conocemos. De igual forma es la estría terminal, ¿no? Esta que está entre las dos partes del tálamo y la parte superior. El cuerpo calloso y la comisura anterior son fibras comisurales, es decir, que van a pasar de un hemisferio a otro, generalmente de forma simétrica. ¿Sí? La comisura anterior sirve mucho para la parte temporal y el cuerpo calloso para las demás. Como el tamaño del cuerpo calloso, ¿no?, es menor que el tamaño del hemisferio, entonces cuando nosotros retiramos la sustancia gris, vamos a encontrar que las fibras, ¿no?, vienen tanto de la parte anterior, haciendo los brazos, como de la parte posterior. Esos son los forceps del cuerpo calloso, o brazos. ¿Okay? Forceps menor para la parte frontal, forceps mayor para la parte occipital. ¿Para qué sirve esto? Para que la información obviamente no le va a pasar a otro. Si existiera una sección de insulotomía, ¿no?, cortásemos los dos hemisferios, yo podría mantener casi todo el resto de mis funciones, pero si yo, por ejemplo, aprendo a coger un vaso con la izquierda, no podría cogerlo con la mano derecha. ¿Ya? A eso se refiere el intercambio de información, ¿no? Lo que aprendo con un hemisferio lo puedo, con uno de mi cuerpo, lo puedo reproducir con el otro de mi cuerpo. La cápsula interna es el repositorio de la mayoría de fibras de proyección, que van a ir obviamente entre las núcleos corticales o la corteza y los núcleos subcorticales, ¿no? Por ende, toda la cápsula interna también tiene fibras corticotalámicas y talamo-corticales, porque al final todas las fibras van a pasar por la cápsula interna hacia el tálamo, ¿no? Las fibras motoras, ya dijimos, están por el lado posterior. El ácido calcarino está en la zona retroventricular y algunas por el ácido medio rodea el lóbulo temporal, y los ventrículos laterales. El techo, ¿no?, del ventrículo lateral es
el cuerpo calloso, ¿verdad? El suelo sería en el tálamo y los jóvenes, ahorita lo vemos. Y el núcleo caudal en la pared lateral. Me refiero a esto. Ahí están las vías. Creo que ya lo estoy explicando bien. Vamos a esto. Aquí están los dos tálamos. Este sería el tercer ventrículo. Ya conocen el cuarto ventrículo. Este está entre tronco y cerebelo, ¿no? Y aquí está el acueducto de Silvio. Por ende, acá está el agujero interventricular de Monroe y acá tenemos los ventrículos laterales, cuyo cuerpo principal está en el lóbulo parietal, ¿no? Entonces, el cuerpo calloso está por aquí, formando efectivamente su techo. Por esta parte todavía tenemos tálamo y, como vemos, tenemos tres proyecciones que son las astas frontal, temporal y occipital, ¿no? El asa temporal, sobre todo, esta se relaciona con la cola del caudado, ¿no? Se va a relacionar con el hipocampo, se va a relacionar con la amígdala, y el asta occipital también, que se relaciona con parte del cuerpo calloso que debería ser el bulbo del asta occipital. Y hay otra protuberancia que está más abajo, que está llamada por la císula calcárea, ¿no? Esa se conoce como el calcar avis. Espero que se lo hayan visto. Si no, ojalá que lo hayan visto. Generalmente eso sí aparece de vez en cuando, ¿no? El calcar avis, el tapeto y sobre todo esos dos. Básicamente esos son los ventrículos